45 minutos de la hora 9 en toda la República Argentina. Bueno, el presidente de la Nación va a viajar esta semana a Estados Unidos, se va a reunir con su homólogo, el señor Donald Trump, justamente por este encuentro, el Consejo de la Paz, que va a ser la primera de sus dos giras que tiene provistas a ese país en menos de un mes. Bueno, hoy va a aterrizar en Washington para asistir el foro de War of Peace, donde se va a reunir justamente con otros mandatarios alineados con la Casa Blanca. Es así que vamos a hablar con Tomás Santolín, analista político, para ver cuáles son las expectativas y su mirada al respecto, ¿no? ¿Cómo estás, Tomás? Esteban y Huguito, te saludamos. Buen día. ¿Qué tal, Esteban, Hugo? ¿Cómo están? Un Hola. gusto estar con ustedes. Pero bien, ¿vos? ¿Todo bien? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué lectura política haces del viaje? A ver, vamos a hacer como solemos hacer siempre, primero una especie de pantallazo bien sintético, a ver qué está pasando hoy en Estados Unidos con Trump, con Milei, y después algunas lecturas un poco más profundas. Hoy y mañana se está celebrando el Summit, la reunión del Board of Peace, el Consejo de la Paz, como bien decías vos, que es una especie, ¿qué es? Porque es algo nuevo, seguramente nuestra audiencia lo escucha, quizás lo escuchó nombrar una o dos veces, pero no le sonaba de antes porque efectivamente empezó a existir hace poquitos meses. A ver, es una creación de Trump para tener una especie de institución o herramienta institucional a nivel internacional, a nivel global, a nivel geopolítico, con la cual poder interferir, poder influir en distintos conflictos regionales. Surge principalmente como una respuesta al conflicto entre Hamás e Israel, o entre, si quieren, llamémosle Palestina e Israel, ahí habría que disputar los términos, bueno, surge a partir de esa instancia. Surge como una... Bueno, vamos a explicar después cómo surge, pero primero, ¿qué hace Milei ahí? Bueno, Milei es uno de los principales aliados de Estados Unidos y del gobierno de Trump, particularmente. El gobierno de Trump, esta propuesta ya la había presentado en el foro de Davos, en Suiza, hace algunas semanas atrás, hace más o menos un mes atrás, y ya Milei había mostrado buena disposición de que la Argentina participe. De hecho, ya había confirmado la participación de Argentina. Y bueno, alrededor de 20 países están asistiendo. Todavía no se sabe la lista exacta porque el Summit es entre hoy y mañana, pero alrededor entre 20 y 25 países van a estar asistiendo. La mayoría de las naciones europeas, de las potencias europeas, Francia, Gran Bretaña, Alemania, no van a asistir. Eventualmente alguno envíe algún observador. La que sí participa activamente es Hungría, que es una nación de la Unión Europea que suele ser más bien identificada como centro derecha por su gobierno de Víctor Orbán. Y básicamente eso es lo que está realizándose hoy y mañana en Estados Unidos. Ahora, ¿qué importancia puede tener, qué importancia real, más allá del nombre o de los títulos en los diarios? ¿Cuál puede ser el impacto real que tenga el Board of Peace, el Consejo de la Paz de Trump? Todavía no se sabe. Es interesante marcar algo, por ejemplo, para empezar a marcar algunos detalles que para mí son claves, que nos pueden ayudar a entender este fenómeno. El Board of Peace, el Consejo de la Paz, surge a partir de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Naciones Unidas es un organismo muy grande que tiene dentro de sí, dentro de su paraguas, varios órganos o varias instituciones. Por ejemplo, la Asamblea General es la más principal y la más representativa, la que solemos ver esa típica imagen de los presidentes dando discursos en un banquillo con el logo de la ONU. Pero otra institución también muy poderosa, quizás a veces incluso más poderosa que la Asamblea General, que nuclea a los 183 países, Estados miembros, es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene 5 miembros fijos y otros rotativos, entre 5 y 10 rotativos. Pero los 5 miembros fijos tienen poder de veto de cualquier decisión que salga de ahí. Entonces, esos son los que realmente tienen el poder. ¿Y hay que tener claro? China, ¿quiénes son? China, Estados Unidos, son Francia, son Reino Unido y Rusia, que son justamente las naciones que salen como victoriosas a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empiezan a diseñar, o mejor dicho, se concretan estas instituciones de gobernanza global. Entonces, recordamos que la alianza entre Rusia, en ese momento la Unión Soviética de Stalin, entre Reino Unido, en ese momento dirigido por Churchill, por el primer ministro, y entre Estados Unidos, de Franklin Delano Roosevelt, en ese momento, y después, bueno, también Reino Unido, no está ninguna de las potencias, llamado Alemania, Italia, que perdieron la guerra. Tommy, ayúdame a entender un poquito. Este Consejo de la Paz, ¿estaría entonces dentro de la ONU
O sea, sería... No. Entonces, perdón, entonces le quitaría poder, o el objetivo es quitarle un poco el poder o la centralidad que tiene la ONU en las decisiones políticas a nivel internacional. Digo, qué sé yo, por ejemplo, viste que la ONU tiene el Consejo de Seguridad, como bien lo decías vos, que está justamente para bregar en los conflictos armados en diferentes puntos del globo. ¿Esto empezaría a reemplazar un poco eso? Bueno, es muy interesante la pregunta, Hugo. De hecho, es tan interesante que nos tiene en vilo a los internacionalistas actualmente. Te diría que no hay una única respuesta en rigor por sí o por no. La lectura que se suele hacer y que es más extendida es que esta institución sí viene a disputarle poder a la ONU. De hecho, recordemos que Trump ha sido en muchas ocasiones, ha expresado su, si se quiere, hostilidad o su antipatía, digamos, su casi rechazo a las instituciones de gobernanza global representadas por Bruselas y por la ONU. De hecho, se ha salido de muchos comités, de muchos organismos internacionales, lo cual refleja o ilustra un poco ese rechazo que tiene a la ONU, lo cual también alimenta o le da mayor envergadura al argumento de que Trump quiere un poco disputarle el poder. De hecho, si lo escuchamos hace algunas semanas a Trump, tiene una declaración muy interesante, que yo creo que son declaraciones que... Vieron que Trump tiene un estilo muy verborrágico, casi intransigente, que a veces puede ser un poco simpático incluso, que dice lo que piensa. Esa, al menos es la impresión que da, que el tipo no tiene ningún filtro, que dice lo que se le ocurre en el momento. Para lo bueno y para lo malo, digo, esto depende de cada uno. Y lo que dijo hace poquitas semanas es, puede ser, lo voy a citar a Trump, puede ser que efectivamente el Consejo de la Paz sea una competencia, o sea un reemplazo incluso, dijo, para la ONU. Lo cual es muchísimo, es decir, esto quiere decir que el día de mañana o de acá a 1 año o 5 años se va a reemplazar la ONU por el Consejo de Paz. Bueno, no. Y en primer lugar, ¿por qué no? Porque la ONU tiene consenso absoluto a nivel global. Los 183 Estados-naciones del mundo son miembros de la ONU. El Consejo de la Paz todavía tiene 20 y pico de miembros, con lo cual ya esa pauta te da te refleja que no va a ser una competencia en el sentido que la va a hacer desaparecer, pero sí que le quita poder, le quita influencia, le quita terreno o margen de maniobra. Claro, lo que tiene en este... Bueno, es un poco el estilo de Donald Trump, digamos, o sea, de apretar el acelerador, de arrinconarte, ponerte contra las cuerdas y después, bueno, si no te gusta esto, te arma otra cosa, pero así consiguió todo lo que ha conseguido hasta ahora, ¿no? ¿Cuál es el peso real que tiene para la República Argentina participar de esto? A ver, yo te diría que Argentina, bajo la presidencia o la administración de Milei, tomó la decisión, el Estado argentino, de ser un aliado lineal, o te diría casi absoluto, de los Estados Unidos, también de Israel, pero la directriz en la cual más se alinea Milei en términos de política exterior es la de Estados Unidos. Es decir, nosotros hoy estamos alineados, como se le llamaba en un momento, no quiero decir relaciones carnales, que es un término muy polémico, pero un alineamiento absoluto entre Argentina para con Estados Unidos. Ese alineamiento tiene muchas ventajas, porque evidentemente cuando vos le ofreces tu apoyo, tu acompañamiento, sobre todo a nivel internacional, a una potencia, esa potencia tiene muchos recursos para a vos compensarte o retribuirte. Ahora, si las ventajas van a ser mayores o menores que las desventajas, todavía es una incógnita y eso en todo caso lo definirá el tiempo. ¿Milei busca mostrarse más como un actor internacional o busca afianzar su liderazgo puertas adentro? ¿Qué pensás vos? No, yo creo que todos los jefes de Estado tienen una visión doble en términos de política exterior y de alineamiento internacional y otra interna respecto a la política doméstica y a la situación en su propio país. Son dos situaciones que ninguna termina de desaparecer, siempre están las dos presentes. En todo caso, lo que sí cambia es qué tanta relevancia o qué tanta importancia le dan a cada una. Por ejemplo, las potencias mundiales, China, Rusia, Estados Unidos, suelen tener una política exterior, si se quiere, más pensada en términos estratégicos, más estructurada, y quizás los países que no tienen tantos recursos para interactuar en el tablero internacional, porque son más chicos, porque tienen menos capacidades militares, menos capacidades económicas, esos países en general medio que un poco se tienen que alinear bajo el liderazgo de otras potencias.
¿Y cómo crees vos que puede influir este alineamiento que tiene la República Argentina con Donald Trump, en este caso con Estados Unidos, con los otros líderes de derecha que tenemos en Latinoamérica, pero también en su relación con China? Bueno, ahí hay un tema, hay varias aristas que se abren. En términos de liderazgos regionales de derecha, yo veo que se está consolidando, así como recordamos a principios de los 2000, estaba la UNASUR, estaban estos distintos tipos de organismos, el famoso No al ALCA, sí, organizado por Hugo Chávez, por Néstor Kirchner, por Rafael Correa, por todos presidentes muy progresistas. Había una alianza progresista regional, sí, muy fuerte, muy consolidada. Ahora yo te diría que parece que se está formando algo similar, pero en el otro lado del espectro ideológico, en la centroderecha, en el conservadurismo. Y en ese sentido yo te diría que todavía es incipiente, porque todavía no vemos al menos redes institucionales formales que unan a esos líderes, y tampoco se ve tanto diálogo informal ni siquiera. Pero es posible que de acá a unos meses, quizás un año, quizás menos, eso no se sabe con certeza, pero sí que se vaya formando alguna especie de movimiento que agrupe a la derecha regional. Y vos me preguntabas por China. Acá hay algo que tiene que quedar muy claro. Si la audiencia o la gente me escucha y me dice, ¿qué es lo que te tiene que quedar más claro de todos estos 15 minutos de perorata que hice? Es, China y Estados Unidos se están disputando el poder global, se están disputando la influencia a nivel global. Son las dos principales potencias. Estados Unidos, para la mayoría de los analistas internacionales, incluido yo, está declinando como poder hegemónico, y China está ascendiendo. Entonces esa disputa de poder se ve reflejada en muchos escenarios, y hoy en día donde más se ve reflejada es en América Latina. Entonces nosotros, los argentinos, los latinoamericanos en general, pero en particular nosotros los argentinos, tenemos que estar muy atentos a esta disputa de poder, sobre todo en aspectos estratégicos, por ejemplo, energía, por ejemplo, inteligencia artificial, por ejemplo, tecnología, nuevas tecnologías. Tenemos que estar muy atentos a cómo se va desplegando esa disputa de poder entre China y Estados Unidos sobre nuestro territorio. Tomás, gracias, claro como siempre. Gracias a ustedes, un placer y un saludo para la audiencia del Nordeste. Ahí estaba.